el apetito, el hambre, y nos lleva al consumo de calorías a través de estos macronutrientes. Esto corresponde a la ingesta, obviamente, y por otro lado tenemos el gasto. El gasto energético, donde la tasa metabólica basal, en base a este paper, por ejemplo, nos habla de entre un 60 a un 70% de gasto y por otro lado tenemos la actividad física, que es 10 a 30 y la tenemos la dieta, que tiene que ver con la composición de los alimentos, la mayor cantidad de esto. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos evaluando el oxígeno a nuestros pacientes, que es una evaluación que se llama VO2 max y corresponde a la expresión de nuestra propia fisiología. Podemos tener claro si un paciente está generando gasto calórico o no está generando gasto calórico. Hoy en día es más común encontrar pacientes que no generen gasto calórico y que tengan una gran ingesta durante todo el día. Por ende, se lleva a generar acumulación de tejido adiposo y a sobrepeso, obesidad y patologías crónicas no transmisibles. Por ende, la fisiología pasa a ser clave en la nutrición deportiva y en la nutrición de personas que quieran bajar de peso, y entenderla también pasa a ser un tema bastante importante de nosotros. Aquí estoy con ciertos alumnos de un curso donde estamos haciendo evaluación de consumo máximo de oxígeno, para que después ellos puedan ver y comparar cuáles son sus gastos calóricos y si realmente gastamos tantas calorías como creemos que lo hacemos cuando estamos haciendo ejercicio. Cuando nos vamos al VO2 max, y en el fondo, ¿qué quiere decir la cantidad de oxígeno que nosotros estamos ingiriendo cada vez que realizamos un ejercicio incremental? Nos vamos dando cuenta que la utilización de sustratos tiene una directa relación con la intensidad del VO2 max. En la medida que yo que yo tengo un VO2 max alto, que yo puedo desarrollar entrenamientos de alta intensidad, la utilización de glucógeno muscular, por ejemplo, es sumamente alta. A su vez que los triglicéridos intramusculares, ácidos grasos en plasma y glucosa en plasma pasan a ser en menor cantidad. Esto básicamente, para entenderlo de una manera súper simple, es cuando tú estás en esta zona, ya, la zona del medio, estás principalmente utilizando ácidos grasos o más triglicéridos, que es lo que se usa en el gimnasio como un cardio de manera suave. De esa manera, la utilización de sustratos básicamente va a venir a partir de ácido graso en plasma y de triglicéridos intramusculares. Es decir, estamos usando más grasa cuando trabajamos a menor intensidad del VO2 max. No así cuando yo trabajo a altas intensidades, que es donde trabajan principalmente los deportistas. Entonces, un tema principal y muy nombrado en deportistas tiene que ver con el consumo de carbohidratos. El consumo de carbohidratos es un tema sumamente complejo en deportistas porque ellos tienen gran gasto de glucógeno muscular. Entonces, si empezamos ya a tener un pensamiento un poquito más crítico, nos vamos dando cuenta que el consumo de carbohidratos o la utilización de glucógeno mediante la glucólisis en nuestros pacientes que son más sedentarios es sumamente bajo, porque entrenen a muy poco porcentaje de la intensidad maximal. Entonces, ¿cómo lo empezamos a aterrizar esto y empezar a entender y llevarlo a nuestra área que tiene que ver con la nutrición? Las vías energéticas, en este caso, que en el fondo necesitamos saber la capacidad de producir energía por unidad de tiempo determinado, tenemos distintas vías energéticas. Tenemos la vía de los fosfágenos, la vía glucolítica y la vía oxidativa, ¿cierto? Estas vías que están acá, estas vías de potencia, también vías energéticas, vías de los fosfágenos y glucolíticas, son de alta potencia, bajo tiempo de ejecución, y es una vía menos tensionada. Por otra parte, tienes la vía oxidativa, que tiene menos potencia, gran tiempo de ejecución, porque desde el punto de vista de la vía oxidativa nosotros tenemos mayor cantidad de tejido adiposo para convertir en energía. Estas dos vías, en el fondo, o estas tres vías, van a depender de la capacidad que tú tienes de ingresar el oxígeno a tu organismo y de poder llevarlo hacia la vía periférica, es decir, a tu tejido muscular, para que podamos incorporar y utilizar de mejor manera los sustratos.
Si lo vemos de esta manera, cada vez que nosotros comenzamos un ejercicio en el cual, por ejemplo, nos subimos a una trotadora y empezamos a avanzar, comenzamos a ingresar oxígeno. Este oxígeno pasa obviamente por una inspiración, una bomba cardíaca y finalmente llega a tu tejido muscular, que es el tejido muscular de nuestros pacientes, donde en el fondo la mitocondria toma este oxígeno y lo incorpora a la cadena transportadora de electrones para así entregarnos ATP, CO2 y agua, el cual es devuelto a través de la aspiración. Entonces, desde ya tenemos claro que en la medida que mi consumo de oxígeno, que es parte de mi metabolismo, es más alto, yo puedo tener una mejor capacidad de utilizar sustratos energéticos porque mi capacidad muscular es más alta. ¿Cómo va funcionando esto? Cuando hablamos del consumo máximo de oxígeno, estamos hablando por la fracción eyectiva, en el fondo la capacidad del corazón de sacar sangre, por la frecuencia cardíaca, por la diferencia arteriovenosa. Esto quiere decir que el músculo ya va a tener una mejor capacidad de sacar el oxígeno que estamos incorporando por la inspiración o incorporarlo a tus rutas metabólicas, es decir, va a tener una mejor capacidad de poder llevarlo a la vía oxidativa, a la mitocondria, al ciclo de Krebs. Entonces, tú tienes más oxígeno y eso permite generar mayor oxidación de sustrato. Es decir, alguien que tiene un buen consumo de oxígeno va a permitir y va a tener la capacidad de oxidar mayor cantidad de ácidos grasos versus alguien que no tiene esa gran condición. Entonces, las personas que tienen una buena capacidad de gasto calórico son las que tienen un buen consumo máximo de oxígeno. De esta manera, nosotros tenemos que tener claro que las personas que realizan ejercicio físico tienen adaptaciones y cambios fisiológicos que se van dando en semanas, en meses y en años en algunos casos. Por ejemplo, la mejor capacidad y el mayor volumen mitocondrial y la capacidad oxidativa está dado netamente porque yo tengo mayor cantidad de mitocondrias. Es decir, un paciente que quiera oxidar más grasa y que tenga un consumo de oxígeno bajo y que tenga menos densidad mitocondrial, le va a ser prácticamente entre difícil e imposible poder utilizar esa cantidad de sustrato porque fisiológicamente no tiene la capacidad de usarlo. ¿Cómo lo podemos ir viendo esto? Es que el VO2 o el volumen de oxígeno lo vemos principalmente por la definición de mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Es decir, cuánto oxígeno yo puedo ingresar por kilo de peso por unidad de tiempo me está dando la eficiencia metabólica que tiene este paciente. Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene bajo volumen máximo de oxígeno o un VO2 max bajo, quiere decir que no puede ingresar oxígeno, no lo puede difundir hacia su organismo por kilo de peso por un minuto. Es decir, si nos vamos hacia atrás, la función vascular, la capilarización y la densidad mitocondrial y la capacidad oxidativa está sumamente limitada porque este paciente no puede ingresar oxígeno en la medida que lo vamos necesitando. Si nosotros nos subimos, por ejemplo, a una trotadora y empezamos a subir la velocidad, 5 km por hora, 6 km por hora, 10, 12, 13, todos hemos sentido que nos empieza a faltar el aire. En la medida que mi volumen máximo de oxígeno, que mi capacidad de incorporar el oxígeno está mejor, se encuentra en un volumen más alto, soy más eficiente para utilizar el sustrato, en el fondo, para utilizar el oxígeno e incorporar el sustrato, yo voy siendo más capaz de utilizar calorías y de utilizar sustratos como por ejemplo hidratos de carbono y ácidos grasos. Entonces, cuando una persona tiene baja densidad mitocondrial, baja capilarización y una función vascular deteriorada, no tiene la capacidad de incorporar el oxígeno junto a los sustratos. Entonces, ¿cómo lo podemos ir viendo? Este es un ejemplo bien claro donde imaginemos que a alguien lo ponemos a correr. Todos hemos estado en un gimnasio, hemos visto una trotadora y la persona
encuentra una velocidad cómoda a la cual se queda y mantiene un ritmo constante por un tiempo determinado. Supongamos que esta persona tiene un bajo consumo de oxígeno. Imagínense que les llega, o que es un paciente en el fondo, que no tiene un gran consumo máximo de oxígeno y este paciente en el fondo no genera gasto de calorías. Vimos al principio de la presentación que nuestro requerimiento energético total diario está dado por nuestra tasa metabólica basal, que pasa a ser un efecto protector entre un 50 y un 70% de nuestro gasto calórico diario. Y después, dentro de todos los gastos pequeños, tenemos el gasto por ejercicio físico. Entonces, suponemos que esta persona tiene un peso de 80 kilos, ¿ya? Y que solamente puede mover 25 mililitros por kilo de peso por minuto. Es decir, al minuto puede mover 2 litros de oxígeno. Eso quiere decir que cuando yo tengo 1 litro de oxígeno, estoy gastando 5 kilocalorías, 5 calorías. Ese es el gasto que yo estoy teniendo por poder lograr mover 1 litro de oxígeno. Es decir, esta persona mueve solamente 10 calorías por minuto cuando llega al 100%. Cuando nosotros hacemos un trabajo que tiene que ver con ejercicio incremental, es decir, esta persona pasó a 5 kilómetros por hora, después llegó a 6 kilómetros por hora, y rápidamente cuando llegó a los 7 kilómetros por hora, encontró su volumen máximo de oxígeno. Cuando pasó la persona, nuestro paciente, de reposo, es decir, desde acá hasta 5 kilómetros por hora, su utilización de grasas fue prácticamente el 100% del sustrato energético. Cuando entró entre el kilómetro número 5 y el kilómetro número 6, es decir, en la trotadora, cuando iba aumentando, entró en una zona que está entre el umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2. Eso quiere decir que entre el kilómetro 5 y el kilómetro 6, que pudo acelerar, utilizó grasas y carbohidratos, siendo sobre el kilómetro 6 principalmente el uso de carbohidratos y lactatos. Entonces, cuando vemos que esta persona, cuando llega a este punto, solamente alcanza a mover 25 mililitros por kilo de peso por minuto, es decir, 2 litros por minuto. Y eso, cuando lo llevamos a traducción de gasto calórico, asumiendo y estableciendo como una constante fisiológica de que 1 litro de oxígeno son 5 calorías, esta persona está gastando 10 calorías cuando estamos al máximo. Cuando suponemos que esta persona ya no va a trabajar al 100%, porque su ejercicio claramente no lo puede mantener durante 60 minutos al 100% porque experimentará fatiga, ese gasto calórico, si lo ponemos al 60%, es decir, ya sabemos que aquí está su 100%, pero ahora queremos que entrene al 60% solamente, por 60 minutos, va a establecer un gasto de 180 calorías. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una tasa metabólica basal de 1700 kilocalorías, cuando yo lo llevo al gasto por ejercicio, por 1 hora de entrenamiento, le tengo que sumar apenas 180 calorías. ¿Por qué ocurre esto? Porque su volumen máximo de oxígeno es bajo. Fisiológicamente no es apto para poder utilizar sustrato energético porque no es eficiente para incorporarlo en su metabolismo y de esa forma utilizar sustrato energético. Entonces, si tenemos que gastar 180 calorías, ¿cierto? Y el 60% de esas 180 calorías proviene de las grasas, prácticamente esta persona está usando 108 calorías, lo que equivale a 12 gramos de grasa. Y esto pasa con los pacientes que han sido sedentarios en el último tiempo y este volumen máximo de oxígeno se va deteriorando constantemente. Entonces, en la medida que yo logro levantar esta condición, mi gasto calórico es completamente diferente. Como por ejemplo, cuando nos vamos a los deportistas de elite, cuando queremos hablar de nutrición aplicada al deporte, es imprescindible tener claro el volumen máximo de oxígeno. No podemos hablar de nutrición deportiva, sin tener claro cuál es el gasto calórico que tienen nuestros deportistas. Porque estos deportistas, si se dan cuenta, como el paciente anterior, tenía 25 mililitros
de oxígeno. Es un gasto sumamente bajo. Esta persona prácticamente no gasta calorías cuando hace ejercicio, mueve muy poca grasa, y lo único que nos tenemos que aferrar para generar un déficit calórico pasa a ser su tasa metabólica basal. Pero imagínense que más encima esta persona tuviese una patología como hipotiroidismo, donde esa tasa metabólica basal, que les decía que podía ser de 1007, podría bajar a 1500. Entonces, 1500 de tasa metabólica basal más las 180 calorías, comienza a ser imprescindible conocer ese gasto real para poder aplicar la dietoterapia. Porque en caso contrario, estamos jugando y adivinando con los números solamente por no tener claro cuánto está gastando este paciente. Entonces, cuando nos vamos a la nutrición deportiva, nos damos cuenta que los valores que se manejan son completamente distintos. El gasto calórico total de un deportista está mediado en gran medida porque los volúmenes máximos de oxígeno están absolutamente fuera de lo que nosotros podemos ver en los pacientes que van al gimnasio, que hacen zumba, que hacen TRX, que hacen crossfit, que quieren bajar un poco de peso, que quieren bajar un poco la grasa. Se les hace mucho más difícil porque esos consumos de oxígeno son sumamente bajos y por ende el gasto calórico también lo es, y de esa forma la restricción calórica comienza a jugar un rol sumamente fundamental. Entonces, cuando hablamos de deportistas de élite, son datos completamente fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ende, un deportista de élite claramente tiene que tener un consumo más alto de carbohidratos y un consumo más alto de calorías. Debemos tener claro que lo que juega como rol fundamental en este cuento pasa a ser el consumo de oxígeno, un elemento clave que se puede cuantificar hoy en día y que es necesario en el fondo para tener un fundamento de los requerimientos calóricos que nosotros estamos haciendo. Entonces, tomemos como ejercicio al siguiente deportista, que era Matt Carpenter, con un VO2 max que estamos hablando de 92 mililitros por kilo de peso por minuto. Cuando nosotros tomamos los datos de él, que son datos absolutamente nada que ver con lo que nosotros vemos en nuestros pacientes, tenemos que tener claro lo siguiente. Si te imaginamos que él tiene un peso de 66 kilos y tiene 92 mililitros por kilo de peso por minuto. Él, por un minuto de ejercicio, llega a mover 6 litros de oxígeno. Es decir, cuando él va corriendo a esta velocidad, está teniendo un gasto de 6 litros. Recuerden que el paciente anterior tenía un gasto de solamente 2 litros de oxígeno. Esto quiere decir que él por minuto, si se encuentra en esta zona de entrenamiento, estaría gastando 30.36 calorías por minuto. Y la otra persona solamente gastaba 10. Cuando nos vamos al gasto calórico, ¿ya? Él cuando está entrenando al 60% por 60 minutos, ya tiene un gasto de 1092 calorías. A 12 kilómetros por hora, de las 1092 calorías, es decir, corriendo a esta velocidad aproximadamente, él estaría ocupando, digamos, un dato de un 60% de grasa, que incluso puede llegar a ser un 80, un 90% de grasa fácil. Eso me da un gasto de 873 calorías a partir de las grasas, dándome 97 gramos de grasa. Por ende, la capacidad de gasto calórico que tienen estos sujetos por tener un consumo de oxígeno más alto, es decir, su eficiencia de poder incorporar el elemento, el oxígeno, en la cadena transportadora de electrones, los hace infinitamente más eficientes que una persona sedentaria o una persona que está recién empezando su plan de entrenamiento. Por ende, cuando yo tengo los valores fisiológicos de mis pacientes y me doy cuenta que el gasto calórico por ejercicio es sumamente bajo y las tasas metabólicas basales pueden estar entre 1500 o 1700, lo que sea que me esté dando, el gasto total que experimenta un ser humano, un paciente que puede tener 3 o 4 sesiones de entrenamiento a la semana, de una hora, por ejemplo, medianas o bajas, me deja claro que el gasto calórico total que yo voy a esperar no es tan alto y que es sumamente bajo
en relación a la cantidad de alimentos ultraprocesados e hipercalóricos que yo tengo. Entonces, la nutrición deportiva, para que lo tengamos y me empiece a quedar claro, con estos valores fisiológicos no tiene nada que ver con la nutrición aplicada al ejercicio, la nutrición aplicada a las personas físicamente activas, las personas que sean en el fondo fitness. No tiene pero absolutamente nada que ver, porque el gasto calórico ya está siendo diametralmente distinto. Entonces, si comparamos a los dos pacientes que yo les estaba mostrando, tenemos a nuestro paciente deportista y tenemos al paciente de peso normal. ¿Se dan cuenta cómo ese volumen de oxígeno es completamente distinto? Y esto me lleva a gasto calórico por minuto completamente diferente, siendo el gasto calórico total a intensidades más bajas, obviamente, o sea, 60%, un 70%, absolutamente distinta, diferente. No tiene nada que ver el paciente que va al gimnasio, se sube a la rotadora, corre a 6 kilómetros por hora, hace 10 minutos de cardio y se va a dar un par de vueltas. No tiene nada que ver con un paciente, con un tipo que está haciendo ultra trail, donde está 6 horas corriendo en un cerro, donde está, necesita llegar por tiempo al punto B, por ejemplo, una carrera, necesita llegar lo más rápido posible al otro lugar, por ende necesita un buen consumo de oxígeno, necesita ser muy bueno para utilizar sustratos, y los gastos calóricos, que es lo que a la gente en el fondo les interesa saber, a nuestros pacientes, y quieren saber por qué no bajan de peso. Una de las causas tiene que ver porque los consumos de oxígeno son bajos, es decir, tienen poca capacidad de poder incorporar los sustratos a la utilización y a la realización de ejercicio. Si se dan cuenta, por ejemplo, en nuestro paciente deportista, él, desde el reposo hasta los 13 kilómetros por hora, ya todos los que no hemos subido una rotadora sabemos todo lo que hay que ir para 8, 9, 10, 11, 12, 13 y mantenerse a esa velocidad. Él todo ese camino está usando grasas en gran cantidad. Yo puse ahí en esa parte que a los 12 kilómetros ocupamos 60, pero fácilmente puede estar entre un 80, un 90% de grasa. Es prácticamente una máquina de devorar grasa. No así nuestro paciente que teníamos acá, donde llegaba apenas a 5 kilómetros por hora y rápidamente tenía que incorporar carbohidratos para poder seguir trabajando y poder seguir corriendo. Entonces, el paciente deportista, recién a los 13 kilómetros por hora, comienza a hacer lo que se podría llamar un crossover metabólico y comenzar a meter carbohidratos en esta zona. Entonces, del punto de vista del gasto calórico, el conocer estos datos nos permite entender metabólicamente a nuestro paciente cómo funciona y cómo está la utilización de sustratos energéticos. Cuando nos vamos a la otra parte que tiene que ver con la capacidad de utilizar sustratos energéticos, esto tiene una relación con nuestra tasa metabólica basal. Es decir, cómo en estas 1.700 calorías o 1.500 que nosotros estemos midiendo a través, lo ideal, de una calorimetría indirecta, nos va a ir diciendo que los sustratos tienen condiciones sumamente diferentes. Por ejemplo, el alcohol, su capacidad oxidativa es número 1. Es decir, cuando yo estoy consumiendo alcohol a través de una cerveza, una piscola, champaña, un whisky, lo que sea, la capacidad de oxidar primaria. Que sea y seguiste tomando piscola o cerveza, lo que sea, tu organismo va a tener como utilización, como capacidad prioritaria, oxidar ese alcohol, es decir, utilizar ese alcohol y todas las calorías extra mandarlas a depósito. Posterior, vamos a tener las proteínas como segunda prioridad de utilización de sustrato, donde la capacidad de almacenar es limitada, pero tenemos una capacidad principalmente a partir de lo que tiene que ver con nuestro tejido muscular. Después tenemos la capacidad de utilización de los carbohidratos, donde está mediado por la glucosa en sangre y obviamente glucógeno muscular, y cómo este en el fondo lo vamos almacenando en nuestro organismo. Todo a nivel que hacemos más.
La prioridad en utilización de sustratos pasa a ser la grasa corporal, la cual, como lo vimos anteriormente en los dos ejemplos más oxígeno, esta capacidad de ser utilizada en el ejercicio está sumamente limitada cuando mi volumen máximo de oxígeno es bajo. Entonces, pacientes con gran adiposidad, que en el fondo con antropometría yo lo puedo cuantificar en sumatorias de 200, 250, 280 milímetros, que son hartos kilos de grasa, es decir, podemos llegar a pacientes con 40, 45 kilos de grasa, y si su volumen máximo de oxígeno es bajo, la capacidad de gastar calorías sigue siendo limitada. Entonces, hay un tema que tenemos que ir como viéndolo, es que siempre estamos hablando de la ingesta. Los nutricionistas siempre hablamos de la ingesta, que la ingesta de la tacita de arroz, la ingesta de la tacita de fideos, pero no hablamos del gasto calórico. ¿Cuánto están gastando nuestros pacientes? Y desde ya tenemos que tener claro que nuestros pacientes no tienen un gran gasto calórico. Es cosa de tomar de las 4 semanas del mes, una semana, son 3 a 4 días que hacemos ejercicio físico, cada día será de 60 minutos, donde la intensidad prácticamente es bastante baja. Entonces tenemos un problema de intensidad por el ejercicio y un problema a nivel fisiológico. Nuestra propia fisiología es la que se ha ido entorpeciendo en el tiempo y la capacidad de utilizar sustratos y de generar gasto también se está haciendo limitada. Entonces, en este cuento de estar utilizando el oxígeno, es decir, de estar incorporando el oxígeno y sacándolo constantemente, debemos tener claro que nuestro organismo está jugando entre el uso de hidratos de carbono y el uso de lípidos. En la medida que yo soy más eficiente en reposo de usar lípidos, metabólicamente estoy más sano. Si yo soy más eficiente o utilizo mayor cantidad de hidratos de carbono en reposo, soy menos eficiente metabólicamente. ¿Cómo se ve esto? Que básicamente el REP, que tiene que ver con el volumen de CO2 que nosotros expiramos con el volumen de oxígeno, me está indicando cuántos lípidos y cuántos hidratos de carbono yo estoy usando. De esta manera, yo en reposo debería estar usando principalmente lípidos, lo cual me indicaría un REP bastante bajo. A su vez, si yo en reposo estoy generando más CO2 del oxígeno que estoy ingresando, estoy con un REP alto, lo cual me está indicando que metabólicamente no soy eficiente para utilizar los sustratos. Entonces, haciendo un resumen ya, tenemos una capacidad de incorporar el oxígeno y meterlo en el fondo en nuestras reacciones metabólicas, la cual puede ser muy alta y me va a permitir mayor cantidad de uso de grasa y mayor uso de calorías, y por otra parte puedo ser muy poco eficiente para utilizar el sustrato energético y durante el ejercicio generar gastos calóricos sumamente bajos. Posterior a eso, además, tengo lo que yo estoy gastando durante el día, desde el punto de vista del uso de grasas y del uso de carbohidratos. Y eso me va dando las calorías totales que yo estoy usando. Lo cual me indica que en la medida que tengo un uso de hidratos de carbono alto en reposo, alto acá, estoy generando un REP alto y por ende soy poco eficiente para gastar calorías. Y por otra parte, si yo tengo, por un lado u otro, un mayor uso de grasa en reposo, soy más eficiente para generar uso de grasa como tal. Entonces, esto corresponde al volumen de oxígeno en reposo de un paciente, es decir, una calorimetría indirecta. Quienes no sepan lo que es una calorimetría indirecta, básicamente estamos hablando de estar en reposo como tal y desde ahí cuantificar la cantidad de mililitros de oxígeno que yo estoy moviendo. Si tomamos este paciente donde acá arribita está el volumen de oxígeno, se van dando cuenta que entre el volumen de oxígeno y el volumen de CO2 está prácticamente parejito. Si tomamos los datos antropométricos de nuestro paciente, nos vamos dando cuenta que tiene sobrepeso y más que nada ya obesidad como tal. Por ende, estamos claros que hay una gran adiposidad como parte de su masa corporal total. El REP
o el coeficiente de intercambio respiratorio, que quiere decir la capacidad de utilizar hidratos de carbono y lípidos como parte de nuestro metabolismo, si llegamos al final de la evaluación, es muy cercano a 1, prácticamente un poquito por sobre 1. Eso quiere decir que este paciente en reposo, para sacar su tasa metabólica basal, está utilizando principalmente hidratos de carbono como sustrato energético, siendo que debería ser al revés. Yo estar usando principalmente grasas como sustrato energético para obtener mi tasa metabólica basal. Entonces, cuando nos vemos este otro dato que me indica la cantidad de carbohidratos que estoy usando, que corresponde a la parte morada del gráfico, nos vamos dando cuenta que hay un gran uso de carbohidratos en reposo, lo cual me lleva a que tengo un RER alto y que por otra parte el volumen de CO2 en reposo que está generando este paciente también es alto. Estos son los datos que te entrega una calorimetría indirecta o un VO2 reposo. Lo primero que vimos era VO2 max, que es una forma en el fondo de poder estimar y cuantificar el gasto cardíaco que tiene tu paciente. Y por otra parte, cuando yo tengo el VO2 reposo, me estoy dando cuenta cómo está haciendo durante 24 horas del día la utilización de sustratos de mis pacientes. Y los pacientes están usando en gran medida carbohidratos, como sustrato energético, dándome una gran producción de CO2, un RER o RQ alto y un gran uso de carbohidratos como fuente. Estos datos, en el fondo, son los que nos permiten hoy día marcas como Fitmate, Cortex, Inoi, que son máquinas que nos permiten cuantificar el volumen de oxígeno que está gastando un paciente y de esa manera tener el dato real y ya permitir alejarnos de fórmulas de predicción que gracias a la tecnología que disponemos hoy en día es mucho más fácil poder tener datos reales a usar fórmulas de regresión sin obviamente merecer todo lo que nos han ayudado, pero la tecnología hoy en día es mucho más clara y nos permite tener el dato preciso a nuestro paciente de por qué nos están ocurriendo ciertos cambios, principalmente antropométricos. Entonces, cuando tomamos datos de pacientes como tal, por ejemplo, paciente 1, 2 y 3, te das dando cuenta que peso y altura, y nos vamos dando cuenta que existe un peso bastante alto. No son pacientes deportistas, no son pacientes, si está relacionado con la antropometría, no son pacientes de sumatoria de 6 pliegues de 50 milímetros, son pacientes de 150, 200 milímetros de sumatoria de 6 pliegues, de adiposidad. Eso me indica que inmediatamente hay gran cantidad de kilos de grasa corporal. Entonces, podemos ver cómo está dada el uso de carbohidratos y de grasa porcentualmente en la tasa metabólica basal, viendo cómo el volumen de oxígeno y el volumen de CO2 nos están indicando que de esa tasa metabólica basal de 1600, prácticamente el 50% viene de los carbohidratos y el 50% viene de las grasas. Y por este otro lado, tenemos un paciente de 81 kilos que, si se dan cuenta, tiene una tasa metabólica basal de 1267 kilocalorías. Para quienes no estén familiarizados con esto, un paciente obeso no tiene una tasa metabólica basal baja. ¿Cuál es el problema? Es que este caso en particular tenía hipotiroidismo. Por ende, si lo analizamos por cualquier fórmula de predicción, claramente nuestro requerimiento había sido más alto. Pero al verlo por calorimetría indirecta, que me indica la cantidad de mililitros que está moviendo nuestro paciente, te das cuenta que su tasa metabólica basal es bastante baja. Y por otro lado tenemos este paciente de 88 kilos, donde el uso de carbohidratos y el uso de grasa comienza a ser muy dispar. Tenemos gran uso de grasa y gran uso de carbohidratos, dándonos 1666 kilocal día. Entonces, cuando un paciente tiene una flexibilidad metabólica, es decir, en reposo puede utilizar grasa y carbohidratos, y cuando estamos en ejercicio y podemos utilizar gran cantidad de grasa y después meter los carbohidratos, estamos hablando de una flexibilidad metabólica de que simplemente estamos queriendo decir que nuestro paciente metabólicamente es sano, tiene la capacidad de utilizar sustrato, lo cual en los últimos 2 años, a través de la pandemia, que implicó
mucho sedentarismo, se vio sumamente deteriorado porque la capacidad de generar energía, por ejemplo, comenzó a predominar a través de los carbohidratos y no a través de la beta-oxidación. Porque en la medida que fuimos haciéndonos cada vez más sedentarios, fuimos perdiendo mayor cantidad de mitocondrias y la capacidad de energía de poder generarla a través de ella también se vio sumamente limitada. Entonces, la alta dependencia de la grasa como fuente energética es uno de los indicadores más confiables de la salud cardiovascular, de la salud celular, y está fuertemente asociado con una baja probabilidad de aumento de peso o de recuperación de este. Es decir, en la medida que tenemos mejor consumo de oxígeno, mayor gasto calórico. ¿Y a qué vamos con esto? Es a lo cotidiano, a lo simple, a lo que vemos todos los días y que en el fondo, de repente, como nutricionistas se nos olvida. Este recorte tiene que ver con las comidas que más se pidieron cuando estábamos en pandemia. Entonces, en pandemia, lo que más se consumía eran hamburguesas, papas fritas y sushi. Es decir, alimentos de alta densidad energética en personas que estaban sentadas o acostadas 10 a 12 horas del día. Es decir, su gasto calórico basal ya era bajo porque no gastaban calorías y además le sumaban un VO2 max sumamente alterado porque se iba bajando cada vez más cuando tú ibas estando sentado y acostado constantemente. Entonces, debemos tener claro que nuestros pacientes generan un gasto calórico bajo porque tenemos una tasa metabólica basal que puede estar alterada a través de la variable RQ, es decir, no tenemos capacidad para usar grasa, y por otra parte, como parte de nuestro gasto calórico total, no tenemos volúmenes máximos de oxígeno altos que nos permitan generar un mayor gasto. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando también? Es que los chilenos se están acostumbrando al delivery. Todos estamos acostumbrados, todos pedimos cosas para la casa, pizza, sushi, hamburguesa, comida peruana, comidas que son de alta densidad energética. Es parte de lo que está instaurado hoy en día. La economía nos permite poder pedir gran cantidad de comida a la casa y de alta densidad energética. Entonces, si en el 2015 nos gastábamos 4,5 lucas, hoy día nos estamos gastando 7.800 pesos. Es decir, estamos ingiriendo mayor cantidad de calorías diariamente frente a un metabolismo que cada vez se está entorpeciendo más, principalmente debido a la falta de actividad. Y esa condición metabólica, no hay ninguna tacita de arroz, tacita de fideo, ni medio plátano, ni ninguna dietoterapia que te la pueda resolver, salvo el ejercicio físico, pero el ejercicio físico a intensidades controladas, a intensidades moderadas, intensidades altas, porque necesitamos generar gasto calórico. Entonces, cuando lo contrastamos nuestros gastos calóricos con los alimentos, te das dando cuenta que los alimentos ultraprocesados, que son parte de la alimentación de nuestros pacientes hoy en día, que también es parte de la colación de muchos estudiantes de nutrición, de muchos nutricionistas, me incluyen el consumo de ultraprocesados, por muy poca unidad tenemos gran aporte calórico. Pregunta para ustedes, por ejemplo, de una galleta Tritón, ¿quién se come 3 unidades? Ni siquiera tienen que responder, porque todavía a cada uno que le hago esta pregunta, nadie me ha dicho que se logra comer 3 unidades que son 170 calorías. O vamos por medio paquete o el paquete entero. Es decir, nos comemos de 3 a 6 a 9 galletas, es decir, por esa pura ingesta tenemos cerca de 500 calorías solamente a partir de grasa y de azúcar. Que en un paciente con un consumo de oxígeno bajo, como el que vimos el caso de los 25 mililitros, es una bomba atómica. Pero en el paciente que tenían cerca de o más de 80 mililitros por consumo de oxígeno, no les hace absolutamente nada. Entonces, nutrición deportiva es un alimento, o llámenlo alimento no, pero que lo podemos usar porque necesitamos azúcar, porque es alguien que está rompiendo glucógeno constantemente a altas intensidades, utilizando gran gasto calórico. No así los pacientes que están con un VO2 max bajo, es decir, esos pacientes no tienen gran gasto calórico. Cuando tomamos, por ejemplo, estos productos, son altos en calorías. Y, por ejemplo, que lo saqué de una panadería, me comí 2 el fin de semana, de hecho, tenemos 400 calorías. Si tenemos un paciente que es sedentario, que no corre, que no se mueve, que no tiene consumo de oxígeno a través del ejercicio físico, no aumenta su consumo máximo, la utilización de sustrato es absolutamente
limitada. Esto es algo que hay que hacérselo entender a los pacientes. Nosotros debemos tener claro que la fisiología es un elemento central de la nutrición y de la nutrición de la gente que quiera bajar de peso, y un elemento pero absolutamente central de la nutrición deportiva. O sea, si no entendemos consumo máximo de oxígeno, no entendemos por qué hay deportistas que están consumiendo ganador de peso, 3.000 calorías en comida, y no bajan de peso o no aumentan de peso, o no hay modificaciones netamente porque sus gastos calóricos son sumamente altos. Y en el caso, por ejemplo, cuando hacemos comparaciones con alimentos, por ejemplo, como las galletas o como las proteínas, nos vamos dando cuenta que en una proteína en polvo tenemos 120 calorías y de grasa y carbohidratos. En la cabeza hay que entendamos la fisiología para poder dar una muy buena recomendación a nuestros pacientes, entender por qué ocurren las cosas, entender por qué no ocurren, pero de verdad lo invito a conocer esta parte, el área de la fisiología del ejercicio, la parte del consumo de oxígeno, que es algo sumamente central y medular para que nosotros podamos lograr mejor intervención dietoterapéutica y de esa manera poder entender mucho mejor a los pacientes. Eso es nutrición deportiva, gran cantidad de azúcar, gran cantidad de carbohidratos, que aplica a personas que tienen un gran gasto calórico. No aplica a las personas que no tenemos un VO2 max de 80 o 90 mililitros, que son valores absolutamente enormes, y ni menos aplica para nosotros tener un consumo calórico de 6.000 calorías, simplemente porque nosotros no tenemos esos gastos. No es un tema de carbohidratos buenos, carbohidratos malos, es un tema de gasto calórico, y nuestro gasto calórico es bajo. Vean, estímense a través de las frecuencias de Polar, por ejemplo, con los Polar hemos hecho intervenciones con los alumnos, y nos vamos dando cuenta que tenemos gran disponibilidad de alimentos ultraprocesados, y ese comienza a ser el gran problema, que además de esta gran disponibilidad de alimentos ultraprocesados, tenemos una fisiología, un sistema metabólico que no gasta calorías porque nuestro volumen máximo de oxígeno comienza a ser sumamente bajo. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que hayan entendido, que haya podido ser un poquito bien claro con los términos. Son términos un poquito complejos de entender al principio, espero haber sido lo más didáctico, lo más simple. Es un área que a mí en lo personal, como nutricionista, me encanta, me gusta más de repente que la nutrición como tal, porque el saber que tengo un consumo alto de oxígeno me permite comer, y creo que hasta el día de hoy no conozco a nadie que le guste que le limiten la ingesta de comida. Es algo complicado, por ende es mucho mejor tener un gasto calórico alto, y el déficit calórico debe venir a partir del gasto, no a partir de limitar la ingesta calórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por esta tremenda exposición que nos acabas de dar. De verdad que, como siempre te he dicho, un orgullo escucharte, compartir contigo toda tu expertise y esto que te apasiona tanto. Así que muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para honrar el tiempo. Si tratamos de condensar lo máximo posible esta presentación, la idea es que también queden ahí con un poquito el bichito de querer conocer cada vez más. Vamos a seguir haciendo mayor webinars, vamos a estar haciendo simposios más adelante, donde la idea es ir profundizando cada vez más en el tema de esta actualización de nutrición deportiva. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿En el chat nada? Bueno, no queda nada, solamente, como les dije, agradecer. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo, por tu expertise. Gracias a ustedes por haberse conectado. Y como les dije, esto está siendo grabado y va a quedar en nuestra biblioteca virtual de Your Goal del canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Sofi, por estar apañándonos a la distancia con todo el tema de la plataforma. Lo sacamos adelante. No, gracias a usted, Felipe. Me encantó la presentación. Como nutricionista, en verdad, me aportaste muchísimo. Tomé notas sobre distintos temas que se pueden aplicar con los pacientes. Así que espero que a todos los que tenemos conectados también les haya ayudado harto. Gracias, Gonzalo, por moderar, y gracias, Felipe, también por la presentación de excelente nivel. Así que muchas gracias de parte de Your Goal.
Muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy bien, muy buenas noches. Gracias. Chao.